Una famosa escritora de novelas de terror descubre que la hechicera demoníaca que invadió sus sueños durante años está haciendo estragos en su vida real. Soy Romy Gorián de VHS Nurse y esto es Marianne. Marianne es una nueva serie de terror francesa que se estrenó en Netflix el 13 de septiembre de este año, 2019. Nos cuenta la historia de Emma, interpretada por Victoire Dubois. Ella es una escritora que de chica tenía pesadillas en donde se le presentaba a alguien que la acechaba. Y ahora, muchos años después, la exitosa escritora vuelve a su pueblo natal tras enterarse de que el personaje principal de sus novelas está atormentando a las personas en la vida real. Son todas personas que ella conoce de su infancia, amigos, conocidos, un cura bastante bizarro y hasta sus padres. Su monstruo está invadiendo la realidad y ahora debe enfrentarse a su creación para evitar ser arrastrada hasta la muerte. Quiero destacar varias cosas. A esta serie la habían vendido como puro terror. Yo diría más que es misterio con terror y toques detectivescos. Lo que me sacó de onda es que por momentos hacen chistes como la chica que se cuelga de unas maderas para luego caerse mirando a su amiga con cara cómplice, o la música al estilo Sherlock Holmes, o algunas canciones irlandesas movidas. Es lo único que sacaría, ya que me pareció que quedó completamente descolgado con todo el ambiente que esta serie te genera. Habiendo dicho eso, la serie es muy disfrutable. Muy buena la dirección de fotografía acompañada de una realización artística sutilmente tenebrosa. Hay un cuidado de los detalles muy importante, incluyendo los símbolos herejes y creando un poco la mitología en torno a Marianne. Esto sumado también al trabajo en postproducción de la serie, hace que el resultado sea un efecto de fábula de cuento que nos da un aire misterioso y fantástico en cada episodio. Hay algo que quiero destacar también, que vi desde el principio. Qué bueno que un personaje te provoque terror sin necesidad de efectos especiales. En gran parte, esto es gracias no solo a los que lo idearon así, sino a la actriz Mireille Heimeyer, que interpreta a la señora poseída por Marianne. Vas a acordarte de esa imagen, la expresividad de su rostro sin ningún tipo de maquillaje ni vestuario. Refleja algo muy perturbador y macabro. Este es otro de los puntos clave de la serie. No abusan de los efectos especiales para representar a la antagonista de la historia o a las escenas más espeluznantes. Esta actriz es toda una sorpresa. Ofrece una interpretación alocada y choqueante. Se mete de lleno en su personaje. Vemos a esta mujer en una interpretación impactante con sus ojos grandes, su sonrisa torcida, la sangre que recorre la comisura del labio. Se convierte en uno de los personajes más terroríficos de este último tiempo para mí. Es también muy buena la interpretación de Victoire Dubois y todo el elenco en general. Los efectos visuales y sonoros permiten meter miedo al espectador. En verdad es más perturbador ver a los propios personajes poseídos por Marianne que a ella en sí misma. Esperaba algo más aterrador en cuanto a la figura del demonio que acompaña a Marianne. Pocas veces en una película o serie de terror del tipo fenómenos espirituales se nos presenta el monstruo, entre comillas, en carne y hueso, porque en general es un ente, una figura oscura. En este caso se nos presenta de otra manera. La serie crea una mitología inspirada en leyendas conocidas, pero le da su propio toque. Aunque me dieron la primicia de que ya está escrita la segunda temporada, oficialmente no está confirmada, por lo que entonces puedo decir que no le habrían venido nada mal un par de episodios más para estudiar más a fondo a los personajes. En fin, son 8 capítulos de misterio con momentos de horror muy perturbadores y con un buen escenario de fondo. Espero que te haya gustado la reseña, podés ponerle un pulgar arriba, suscríbete y cliquea la campanita, así te llegan las notificaciones de mis nuevas reseñas. Nos vemos en el próximo video.